En el video pasado vimos que al ir de una descripción del campo eléctrico de lo micro al macro, el campo eléctrico desarrollaba una discontinuidad y que la acumulación de carga en la superficie de un material lo vamos a ver como una densidad de carga superficial. Pues esos artificios que salen cuando vemos el campo eléctrico macroscópicamente nos va a llevar a unas condiciones de frontera o unas condiciones de borde o unas condiciones de pareo, como las llama el libro. Son condiciones que el campo eléctrico, y vamos a ver más tarde que el campo magnético también, tienen que cumplir cuando hay una región que está dividida por una densidad de carga superficial, en el caso del campo eléctrico, y cuando veamos el campo magnético, vamos a tener entonces una corriente superficial. Bien, vamos primero, en este video, vamos a derivar una ecuación para esa condición de frontera para el campo eléctrico cuando tenemos una densidad de carga superficial, y luego vamos a dar las condiciones de frontera general para el campo eléctrico y el campo magnético. Así que para hacerlo un poco específico, vamos a decir que tengo una superficie en z igual a 0, donde z aumenta hacia la derecha. Pues tengo aquí una densidad de carga superficial. A la izquierda de esa capa, pues voy a tener el campo eléctrico y alguna densidad de carga. Estoy llamando esto la zona 2. Y a la derecha, donde z es positivo, pues voy a tener mi campo eléctrico E1 y mi densidad de carga 1. El argumento del video pasado, vimos que este campo eléctrico en esta frontera es discontinuo con respecto a este otro campo eléctrico al lado izquierdo de la frontera. Vamos a ver si podemos llegar a ese resultado con las ecuaciones de Maxwell. Pues bien, el campo eléctrico en cualquier parte del espacio lo podemos escribir como el campo eléctrico 1 por la función de escalón z. O sea que esta parte se prende, lo podemos decir, ¿verdad? O es distinto de 0 cuando z es mayor que 0. Y más el campo eléctrico 2, que es el que vive al lado izquierdo, por la función de escalón menos z. O sea, este término es distinto de 0 cuando z es menor de 0. Y para la densidad podemos decir lo mismo. Para la densidad, disculpen este garabatito aquí arriba, vamos a tener la densidad en el lado izquierdo, en el lado derecho, más la densidad en el lado izquierdo, más, y esto tenemos que añadirlo, la densidad en la capa, que va a estar en z igual a 0, y por eso tenemos la delta de Dirac. O sea, si estoy a la izquierda del origen, pues este término es 0, este término es 0, y lo único que tengo es esto. Si estoy a la derecha del origen, este término es 0, este término es 0, y lo que tengo es esto. Si estoy en el origen, en esa capa en z igual a 0, pues estas dos cosas no existen. Lo que existe es esto que está aquí. Lo que tenemos es esta densidad. Pero lo que vamos a ver es el campo eléctrico total y lo voy a sacar la divergencia. Así que al sacar la divergencia voy a tener que aplicar como la regla de producto en cada término, ¿no? La divergencia de E1 por la divergencia de S más la divergencia, la divergencia E1 por Z más E1 por la divergencia de la función escalón, y algo parecido para el segundo término. Así que aquí tengo divergencia E1, divergencia E2, cada uno multiplicado por su función escalón correspondiente. Y luego tengo E1 por la divergencia de la función escalón, pero que solo es función de z, así que solamente me sobrevive esto que está aquí. No es la divergencia, sería el gradiente, ¿no?
para que tenga sentido. Y pues menos esto que está acá, el menos sale al usar la regla de la cadena para derivar la función escalón con respecto a z. Pero sabemos que por las leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, la divergencia de E1 tiene que ser igual a ρ1 sobre epsilon sub 0, algo similar con la divergencia de E2, y sabemos que la derivada de la función escalón es la delta de Dirac. Así que aquí me sale una delta de Dirac, aquí me sale una delta de Dirac, y pues la puedo sacar de factor común. Ahora, el lado izquierdo ρ es igual a esto que tenemos aquí. Así que al dividir ρ por epsilon sub 0, vamos a ver que vamos a tener este término, lo vamos a tener a la izquierda, este término también lo vamos a tener a la izquierda, por lo tanto se van a cancelar. Así que al sustituir eso en el lado izquierdo, lo que nos queda es esta ecuación. Sigma sobre epsilon sub 0, la función delta es igual a E1 menos E2, producto punto Z, la delta de Dirac. Para eliminar esa delta vamos a integrar. Y vamos a integrar de menos epsilon a epsilon. Otra vez, disculpen este garabatito aquí, fue un error mío. Vamos a integrar de menos epsilon a positivo epsilon, y después vamos a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0, ¿no? Porque lo que me interesan son los valores de E1 y E2 cerca de esa densidad de carga superficial. El lado izquierdo no hay ningún problema. Al integrarlo de menos epsilon a epsilon, 0 está en ese intervalo, así que el lado izquierdo de la ecuación me va a dar sigma sobre epsilon sub 0. Ahora, en el lado derecho, como E1 solamente vive en z mayor que 0 y E2 vive en z menor que 0, cuando integre, E1 solamente lo puedo evaluar en epsilon y E2 solamente lo puedo evaluar en menos epsilon. Pero al coger entonces el límite cuando epsilon tiende a 0, eso significa que el valor de E1 va a ser el límite cuando z se acerca a 0 desde la derecha. Esto aquí es 0 a la positivo, indicando que es el límite cuando me acerco a esa capa sigma desde la derecha. Y algo parecido con E2, ¿verdad? Cuando coge el límite, me voy a acercar a la superficie, pero desde la izquierda. Y eso multiplicado por punto Z. ¿Qué es esto? Como la densidad de carga superficial es el plano Z igual a 0, lo que estoy haciendo aquí es escogiendo el componente perpendicular al plano para E1 y E2. Y estoy evaluando esos componentes cerca, infinitesimalmente cerca de sigma, de la capa de carga. O sea, hemos llegado al resultado de que el componente perpendicular a la superficie, que en este caso es Z, es discontinuo. En el lado izquierdo pegado a la pared es distinto al lado derecho pegado a la pared, es distinto al lado izquierdo pegado a la pared. Y la diferencia en esos componentes es igual a la densidad de carga que hay en esa capa sobre epsilon sub 0. Ahora, en general, usando las otras ecuaciones de Maxwell, podemos llegar a estas ecuaciones. Para verlo, para entender estas ecuaciones, ¿verdad? Es que tenemos
una capa infinitesimalmente delgada. En esa capa puedo tener un sigma y también podría tener una densidad de corriente superficial. Vamos a llamar el lado derecho 1 y vamos a llamar el otro lado el lado 2. Vamos a llamar N2 el vector unitario que es perpendicular a la superficie, que va del lado 2 hacia el 1, o sea, sale del 2 a través de la frontera hacia el otro lado. Y N1, ese vector unitario perpendicular a la superficie, que va del lado 1 hacia el lado 2, apunta hacia el lado 2. Usando eso, pues las condiciones de frontera van a ser estas que está acá. Esto es lo que acabamos de ver con el ejemplo específico donde la frontera está en z igual a 0, que me dice la discontinuidad del componente perpendicular del campo eléctrico. Esta segunda ecuación lo que me está diciendo es que el componente perpendicular del campo magnético es continuo. O sea, el componente perpendicular a la superficie en el lado izquierdo y en el lado derecho pegados a la superficie es igual, es el mismo. Ahora, esta condición que está aquí, que es el producto vectorial de N2 con E1 menos E2, lo que escoge es el componente paralelo a la superficie, perpendicular a N2. ¿Okay? O como algunos libros lo llaman, el componente tangencial. Lo que me está diciendo esto es que el componente tangencial del campo eléctrico es continuo a través de sigma, a través de la capa. Pero el componente tangencial del campo magnético no es continuo, es discontinuo si es que hay una densidad de corriente en esa capa. Así que estas serían las condiciones de frontera que tenemos que tener en mente cuando estemos resolviendo algunos tipos de problemas en electromagnetismo. Hay un detalle importante que el libro menciona, y es que estas ecuaciones son ciertas cuando la interfaz está en reposo. Si estamos en un marco de referencia donde esta capa aquí se está moviendo con velocidad v, pues hay dos de estas ecuaciones que cambian. Les refiero al libro para que vea la ecuación, no la vamos a usar inmediatamente. Si la vamos a usar en algún momento, pues yo haría referencia a esa ecuación.